Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar, el mundo tiene que saber. Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar, el mundo tiene que saber que tú eres vida, que tú eres luz. Abre sus ojos, déjales ver que en ti está todo, que tú eres paz, que tú eres Rey de majestad. Úsame, te entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Vamos, levante su voz y cante. Úsame, úsame, te entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Úsame, construye tu reino con vasos de barro. Quiero que en esta mañana, y conforme a lo que Dios quiere regalarnos por medio de su palabra que es perfecta y maravillosa y que hace tantas cosas maravillosas cuando son puestas en un corazón que de verdad está dispuesto. He querido titular esta enseñanza: no hay terreno duro cuando el obrero es más duro. No hay terreno duro cuando el obrero es más duro. Esta frase me la compartió un pastor en Cartago Valle hace mucho tiempo. Recuerdo mucho a este hombre, Alejandro Sarmiento. No recuerdo qué estábamos hablando, qué estaba sucediendo, pero él me comparte esa frase: no hay terreno duro cuando el obrero es más duro. Y quiero que meditemos un momento en el Salmo 144, versículo 1, te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así el Salmo 144, 1. Bendito sea el Señor, mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Mira qué preciosa y maravillosa esta porción de la Escritura. Te la quiero repetir: bendito sea el Señor, mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Si la enseñanza de hoy tuviera un subtítulo, podría decir: entrenados y preparados por el mejor. Y es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Siempre cuando queremos compartir un mensaje y hemos orado a Dios, hay una motivación ahí
en lo profundo de nuestro corazón, de compartir y de poder enseñar algo. Y efectivamente, bueno, hay cosas que han estado sucediendo en mi vida. En mi familia, y bueno, y sé que cada uno de nosotros también, en medio de el entorno diario, en medio de las cosas que tenemos que afrontar constantemente, tenemos que vivir diferentes circunstancias. Quizás la circunstancia en tu vida tiene que ver quizás con tu trabajo, con un jefe que no soportas. Quizás el asunto en tu vida en este momento tiene que ver con una lucha en tu hogar, porque quizás tu hogar se está desmoronando. Quizás el asunto tiene que ver de pronto quizás con tu hijo, con tu hija, que está rebelde, que no quiere escucharte. Quizás el asunto tiene que ver con tu salud, quizás el asunto tiene que ver con tu parte financiera. Bueno, son tantas cosas en las que diariamente nuestro entorno nos lleva a tener que enfrentarnos y a tener que vivir y tener que de alguna manera como ponerle el pecho a las balas, como se dice. Y bueno, hace muchos años atrás quiero compartirles acerca de una película que pude ver hace tiempo atrás. Y cuando uno está pequeño y uno ve una película, uno como que muchas veces sale transformado en ese personaje y uno brinca y uno hace como la representación del personaje que le gustó. Entonces, digamos que allá como a mediados de los años 80 salió una película, Karate Kid 1. ¿Y por qué te quiero contar esto? Mira, la película narra la historia, sé que aquí muchos la vimos y la recordamos, narra la historia de un joven que llega de una ciudad a otra en Estados Unidos, y es allí donde encuentra una chica y se enamora de ella. Pero la chica, había un joven que la pretendía. Y cuando este chico que llega de una ciudad a otra se enamora de esta jovencita, pues tiene una cantidad de problemas con este otro muchacho y se ve enfrentado a él. Pero el otro muchacho sabía karate, ¿sí? Entonces le daba unas muendas, lo golpeaba demasiado. Este joven conoce a un anciano, un hombre con mucha sabiduría, y le enseñaba y le aconsejaba tantas cosas. Y en uno de esos momentos que este muchacho es golpeado, este anciano va y lo defiende. Eran 5 jóvenes golpeándolo, entonces él va y lo defiende. Y la manera como lo defendió fue que el anciano empezó a utilizar el karate. Cuando ya por fin el muchacho como que reacciona, le dice al anciano que por favor le enseñe, ¿sí?, karate, que él quiere aprender karate. Entonces el anciano se dispone a enseñarle al muchacho, pero le empezó a enseñar de una manera muy extraña. Le dijo, bueno, ven mañana temprano y vas a comenzar. Pero lo recibió con un balde, ¿sí?, y una esponja, y tenía que lavar los carros. Así le decía, así: mano izquierda adentro, mano derecha adentro, ¿ya? Luego
todo el día lavando carros. Más tarde le dice al joven al otro día que va también supuestamente al entrenamiento, le dice que tenía que pulir el piso, ¿sí? Y le decía mano derecha adentro, mano izquierda adentro. Luego le dice que tenía que pintar la cerca. Entonces le decía maderos largos, mano derecha, estira la muñeca, y maderos cortos, mano izquierda. Y esa pasa así. Después le dijo que le pintara la casa, ¿sí? Pero que no la pintara así, sino así. Ya, mitad con la mano derecha, mitad con la mano izquierda. Hasta que el pelado se puso muy bravo, el muchacho, pero muy bravo. Le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy. Ya no quiero estar más acá. Tú dijiste que me ibas a enseñar karate y lo único que has hecho es hacerme tu esclavo. Que pinte, que lave, que... No, yo no... Se fue muy bravo. Entonces, el anciano lo llama. Llamaba el señor Miyagi y le dice, Samuel Sam, creo que era el nombre del muchacho. Ven acá. Y él, no, yo no quiero. Ven acá, le grita. El muchacho viene y le dice, muy bien, el anciano, enséñame entonces. Enséñame a lavar los carros. Y le decía, ¿y para qué? Enséñame. Y empezó. Enséñame a pulir. Enséñame a pintar. Después el anciano le hace una cantidad de ataques y él empezó con lo que había aprendido, ¿sí? A frenar cada ataque. El muchacho empezó a darse cuenta que lo que había hecho este anciano durante todo el tiempo era enseñarle defensa personal, solo que él no se había dado cuenta de la manera como el anciano le estaba enseñando. Cuando él se dio cuenta, le pareció algo maravilloso. Finalmente el muchacho va a una competencia, etcétera, etcétera, y gana la competencia, ¿ya? ¿Por qué quería compartirte esta historia? Porque es que tantas veces Dios nos está enseñando, Dios, como dice el Salmo 144:1, bendito sea el Señor, mi protector, Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Entonces empiezan a suceder una cantidad de cosas en cada una de nuestras vidas. Empieza Dios a llevarnos en una cantidad de circunstancias y a vivir una serie de cosas que uno muchas veces dice, ¿y para qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿O por qué Dios me está introduciendo en esta situación? Y uno no entiende, y uno muchas veces se entristece, uno muchas veces se enoja, uno muchas veces como que muchos ni quieren nada más con el Señor. Pero es Dios a través de cada circunstancia nos está enseñando, nos está entrenando, nos está haciendo fuertes, nos está capacitando para aquello en lo que Dios mismo nos va a ir cada día escalafonando y haciéndonos cada vez más fuertes en todas las circunstancias, en cada cosa. Mira, vamos un momento por favor a Génesis en el capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y quiero que leamos el versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Magnífico, precioso. Dios pone al hombre en el huerto del Edén y ahí está. Tienes que labrarlo, tienes que guardar. Algo aquí especial, y es que lo que le da sentido a ese versículo 15 es lo que dice el versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Por qué te digo que lo que le da sentido a este versículo 15 es el versículo 8? Porque el versículo 8 dice que Jehová Dios, ¿qué hizo?
Él plantó un huerto en Edén y pone allí al hombre. Después en el versículo 15, aquí es donde esto toma sentido, es donde Dios toma al hombre, lo pone en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Quién lo hizo primero? Dios. ¿Qué hizo Dios cuando estaba labrando el huerto? Le estaba enseñando, le estaba mostrando, lo estaba entrenando, lo estaba sencillamente preparando para lo que tenía que hacer. O sea, Dios primero nos prepara, luego nos lleva a enfrentar los retos, pero el primero nos prepara. Por eso el salmista lo dice tan maravilloso en el Salmo 144:1. Él es mi protector, Él es el que me entrena, Él es el que me prepara para combatir la batalla. Entonces, qué lindo es saber eso, que si Dios te tiene a ti y si Dios me tiene a mí en una circunstancia, en una prueba, en un momento difícil, viendo una situación en tu salud, en tu trabajo, con tu hijo, en cualquier aspecto de tu vida, créeme, ya Dios venía entrenando nuestras vidas, ya Dios venía preparándonos para ese momento. Dios no nos va tirando al agua y chapaleemos para que chapaleemos y para que nos defendamos como podamos. No, Él ya ha venido trabajando en nuestras vidas, haciéndonos fuertes y preparándonos para el momento que tenemos que vivir. Entonces, nosotros humanamente nos gustan los sucesos, pero no nos gustan los procesos. Y algo que tenemos que entender es que realmente Dios es un Dios de procesos. Eso es algo maravilloso en Dios, y en cada situación nosotros vamos creciendo, en cada situación nosotros vamos avanzando. Dios no acumula procesos. Como cuando estábamos en el colegio, o los que aún están en el colegio, que quedan, o en la universidad, que quedan debiendo materias, que habilitan, que después las recuperan, que pueden promoverlo. Ahora los promueven con, no sé, 1 o 2 materias ahí flojas. Anteriormente no, usted perdió una materia y repita. Pues bien, Dios no acumula procesos. Dios no está diciendo, bueno, como te tenía en este proceso y como te tenía haciéndole frente a esta prueba y no fuiste capaz, bueno, yo te la dejo ahí y el otro año entonces continuamos. No. Dios no hace eso. Dios tiene toda la paciencia y el tiempo que sea necesario, Dios va a estar ahí enseñándonos hasta que por fin demos el paso y avancemos. Pero cada circunstancia y cada situación sencillamente nos va haciendo más aptos, más preparados, más fuertes para enfrentar lo que ha de venir más adelante. Mira, Marcos en el capítulo 4. Marcos capítulo 4 dice algo muy maravilloso. Versículo 35, un momento ahí, Marcos 4, 35. Dice: espere, porque no, si es Marcos 4, pero el versículo no es el 35. Mira, todo el contexto de Marcos viene hablando algo muy maravilloso. Es que estoy en Lucas, así nunca iba a llegar. Mirando Lucas 4:35 no me da por ningún lado. Ahorita sí. Dice Marcos 4:35: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo:
¿Qué les dijo? Muy bien, pasemos al otro lado. Déjalo ahí quieto y analicemos todo el contexto del capítulo 4 de Marcos. Comienza hablando la parábola del sembrador, ¿sí? Donde la parábola, así resumida rápidamente, habla de cuando el sembrador sale a sembrar y riega la semilla, cae en el camino, cae en pedregales, cae entre espinos, cae entre buena tierra, y nos está hablando ahí de 4 tipos diferentes de corazones. El que es duro, que representa el camino, porque de caminar, ¿sí? De pisarlo se hace duro. Vienen las aves, cogen la semilla, ¿sí? El que es sembrado entre pedregales nos habla de una persona emocionalista, porque dice que la semilla cayó y brotó pronto, pero como no tenía raíz, venido el sol, se seca. Luego habla de los que están entre espinos, que son personas religiosas, ¿sí? Recuerde que el trigo y la cizaña, dijo el Señor, van a crecer juntos, ¿ya? Personas religiosas, que dice ahí que el afán de este mundo y una cantidad de cosas hacen fructuosa y la ahogan. Un religioso puede estar 5, 10, 20, 30 años ahí, pero su cabeza está en otras cosas. Finalmente, el que fue sembrado en buena tierra, ¿sí? Que es el corazón que está preparado. ¿Qué nos enseña toda esta parábola? Pues simplemente viene con algo muy maravilloso, y es que definitivamente cuando la palabra de Dios es puesta en un corazón que está preparado y que la recibe, pues obviamente esa semilla tiene que brotar, tiene que fluir, se tiene que dejar ver, algo tiene que suceder si fue sembrada en buena tierra. Eso definitivamente se manifiesta. Luego viene entonces y habla ahí en versículos 21 en adelante, ¿sí? Dice que uno no coge una lámpara y la mete en un almud. Un almud era como una cajita de madera con ciertas medidas para medidas de grano. Entonces no coges una vela y la pones debajo de un almud o debajo de una cama, sino que la pones en un lugar alto. ¿Para qué? Para que alumbre. Lo mismo, cuando la palabra es puesta, pues obviamente y es recibida, nos convertimos en luz y se tiene que dejar ver y se tiene que manifestar. La parábola del crecimiento de la semilla, que está en el versículo 26, que habla del hombre, ¿sí? Que va, siembra la semilla, duerme, se levanta, mira, está pendiente hasta que la semilla crece, ¿sí? Tú has visto que una semilla es impactante, que muchas veces tú ves crecer una plantica, así sea en un muro, en una pared, como que rompe, ¿sí? Muchas veces en una grieta de un pavimento, y tú ves que rompe, que crece. Muchas veces las raíces de un árbol levantan el pavimento, porque esa semilla es poderosa, porque tiene un poder tremendo. Asimismo la palabra de Dios, si fue bien recibida, eso tiene que verse reflejado en lo sobrenatural y lo poderoso que empieza a causar en el corazón de la persona. Y la semilla de mostaza, lo mismo, siendo tan pequeña, wow, crece inmensamente. Entonces aquí viene ya en el 4:35, después de haberles narrado Jesús todo esto de lo que la palabra necesariamente tiene que hacer, ¿sí? En una vida que la ha recibido, que la ha aceptado y que ha creído. Entonces viene y les dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, mira lo que dice: le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Otras versiones dice sobre una almohada. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza o tranquilidad, ¿sí? Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces
temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar, que le obedecen? Entonces, mira que lo que Jesús dice en el versículo 35 es, pasemos al otro lado. Entonces, es muy interesante escuchar atentamente lo que Jesús me dice. Lo que Jesús te ha dicho. Es muy importante eso. Que a veces no prestamos atención a las cosas que Dios ha venido hablándonos. No prestamos atención a las cosas que Dios nos ha enseñado, vuelvo y te repito, de tantas maneras. Porque Dios enseña de muchas maneras. Dios no solamente enseña por su palabra. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 1, versículo 20. Vamos allí, por favor. Romanos 1:20. Lo hemos compartido mucho en discipulado. Dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios. Y ahí dice cuáles son sus cosas invisibles. Su eterno poder y su deidad son cosas invisibles. Pero ¿qué pasa con esas cosas invisibles? Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tengan excusa. O sea, mira esto lo bonito. Dice que el Dios invisible decidió hacerse visible a través de la creación. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, su poder me habla de lo que Él hace. Y su deidad de lo que Dios es. Entonces, no solamente Dios me habla o me enseña cuando estás aquí en reunión y escuchas la palabra. No solamente Dios te habla y te enseña cuando abres la escritura y meditas en ella. Dios te está enseñando con las cosas que están ocurriendo alrededor de tu vida. Las cosas que se están dejando ver en tu entorno, lo que está pasando en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu salud, en tus finanzas, en cada situación que tú estás viendo, en tus hijos, en tu papá, en tu mamá, en tu hermano, en cada cosa que tienes que enfrentar y vivir. Dios también está enseñando, porque Dios no solamente enseña a través de su palabra, Dios también enseña a través de las cosas que Él hace. Y estoy seguro que están sucediendo muchas cosas alrededor de cada uno de nosotros. Nosotros somos seres espirituales, viviendo en un mundo espiritual, de manera tal que cuando alcanzamos a entender eso y a discernir eso, nos damos cuenta que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es espiritual. Y que Dios algo me está enseñando, para algo me está preparando, o me está dejando ver que realmente eso que estoy viviendo, Él ya venía preparándome, venía hablándome, venía dejándome ver que realmente algo iba a suceder. Y son las cosas que están sucediendo en tu vida y en mi vida. Entonces, vuelvo y te repito, importante escuchar a Dios cuando Dios nos está enseñando, cuando Dios nos está hablando. Él les dijo a ellos, cuando iban a cruzar, dijo, pasemos al otro lado. Fue lo que les dijo. Entonces, si anheláramos ser más atentos, a recibir, a entender todo lo que Dios nos enseña, nosotros tendríamos el discernimiento suficiente, el discernimiento necesario para saber que si Dios en algún momento me dijo algo, me aseguró algo, eso es suficiente. No necesito nada más.
Dios les dijo a ellos, pasemos al otro lado. Eso era suficiente. No tenía necesidad de nada más. Pero como no estamos atentos, nos olvidamos. Y cuando vienen las circunstancias, nos acordamos de todo lo que debiéramos de olvidarnos. Pero nos olvidamos de lo que debiéramos de acordarnos. Atentos, ¿qué cosas Dios te ha dicho? Y tú has podido experimentar que después de caminar cierto trecho, cierto camino, en donde no entendía las cosas, al final como que Dios se hizo tan claro y te dejó ver cómo Él estaba ahí, cómo Él estaba obrando, cómo Dios te estaba enseñando, cómo Dios te estaba preparando. Y de momento es impactante, pero ¿por qué se nos olvida? ¿Por qué pasan los días y cuando tengo que enfrentar otra situación, se me olvidó? Pero realmente mi vida está preparada. Dios la ha venido preparando. Si tú eres una buena tierra, un corazón, una tierra preparada, créeme que lo que Dios ha hecho en tu vida tiene que brotar, se tiene que manifestar, se tiene que dejar ver. Y es ahí, en esos momentos, donde la mano poderosa de Dios y el obrar de Dios, hermano, se revela y se manifiesta grandemente en nuestras vidas. Pero que Dios obra de maneras extrañas, claro que sí. No entendemos de momento. La Biblia dice en Eclesiastés, en el capítulo 11, en el versículo 5, como tú no sabes el camino del viento, ni cómo crecen los huesos de una mujer encinta, así mismo ignoras la obra de Jehová, que hace todas las cosas. Es que Dios a veces hace cosas extrañas, muy extrañas. Pero como le dijo a Pedro, mira, lo que yo voy a hacer ahora, no lo entenderás, mas lo entenderás después. Para Pedro era una locura que fuera y se hiciera matar, que hiciera apedrear, bueno, todo lo que iba a sobrevenir. Y le dice, tú no lo vas a entender ahora, lo entenderás después. Y qué bonito que realmente tú y yo, en este caminar con el Señor, hay cosas que en el momento yo no las entendía, pero las entendí después. Habrán otras que las entendemos en el momento, listo, pero hay otras que no las entendemos. Pero todo eso emerge necesariamente en que Dios nos está entrenando, nos está preparando para la batalla. Y tenemos que estar seguros de eso, estar atentos a lo que Dios nos está enseñando, como Dios nos está hablando. Salmo 119, 5 y 6, te lo quiero regalar para que, no sé, lo apuntes ahí, lo resaltes, pero sobre todo que quede grabado en tu corazón. Salmo 119, 5 y 6 dice, ojalá fueran establecidos mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, mira, ese entonces viene del resultado de acordarse, de guardar los estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera a todos tus mandamientos. La importancia de tener en cuenta cuántas cosas Dios nos ha venido enseñando. Entonces, Dios les dice, pasemos al otro lado. Suficiente con eso, ellos van, ¿sí? Pero ocurre lo inesperado. Hermano,
el viento empezó a soplar fuertemente, la tormenta se hizo tremendamente recia y el mar estaba embravecido. Mientras eso sucedía, mientras los que allí iban estaban aterrados, no sabían qué hacer, pensaban que iban a morir en esa situación, en eso que estaban viviendo en el momento, Jesús dormía. Dice que allá en la popa, creo que todos hemos escuchado o hemos usado muchas veces la expresión, ¿cómo está todo? No, viento en popa. O sea, eso quiere decir, todo va bien, en bendición, ¿sí? O calmado. La popa en un barco, cualquier embarcación, se encuentra en la parte de atrás. Y en esa misma parte de atrás de la popa se encuentran todos los controles del barco. O sea, un barco grande, mediano, pequeño, ¿sí? Con la diferencia que haya en cada uno, pero allí el control está en la popa. En la popa es donde está instalado lo que se llama el timón del barco, que es lo que permite el control del barco, su dirección hacia adelante. Ahora, ¿quién maneja el timón? Pues bueno, el timonel es la persona que está encargada de estar ahí pendiente de la dirección del barco. Entonces, uno mira todo esto y uno se da cuenta que el timón obviamente es la parte más importante en una barca cuando de maniobrar se refiere. Entonces, la principal función que identifica allí el timón es eso, maniobrar la barca. Cuando hay que llevarla a un lugar, a un puerto, y saber cómo hacerlo, cómo anclarla, cómo nuevamente volver a llevarla a las aguas, lo que llaman atraque o desatraque, cuando hay que aproximar una embarcación a otra. Créeme, si el timonel no es una persona preparada, eso termina en catástrofe, ¿sí? Por eso es tan importante esa función. Y ahí estaba Jesús en la popa. Y Jesús no solo dormía, ¿sí? Aquí llevaba almohada y todo. De pronto ya hasta roncaba un poquito, ¿no? Eso no es pecado. Bueno, algunos roncan tan horrible que hasta pecado es. Y allí estaba. No solamente dormía, sino que también, hermano, la situación era bien complicada. Era una situación compleja, apremiante. Era una situación de vida o muerte. ¿Y qué hacía Jesús? Dormido allí, en ese lugar que era como el alma y vida de la barca. Entonces pensemos en esto. ¿Qué nos puede enseñar esto? Esto solamente nos puede dejar un mensaje: confianza, seguridad, tranquilidad. Esa confianza, esa tranquilidad y esa seguridad que debe descansar sobre la fidelidad de lo que Él dijo. No podemos y no tenemos más en qué estar tranquilos y confiados, sino en lo que Él dijo. ¿Y qué les dijo Él? Pasemos al otro lado. Hermano, tú y yo vamos a pasar al otro lado. No sé qué estás viviendo, pero vamos a pasar al otro lado. Quizás el mar se embravezca y la tormenta y el viento, ¿sí? Y ellos le dicen: Jesús, ¿qué? ¿No te importa lo que está pasando? ¿Que nos vamos a morir? No sé qué esté pasando. Sé que está pasando en mi vida, pero en tu vida no sé. Tú lo sabes, Dios lo sabe. Pero Dios nos ha dicho: pasaremos al otro lado. Eso tiene que ser completamente suficiente en nuestras vidas. Su palabra debiera ser suficiente para nosotros estar preparados.
adiestrados para enfrentar la batalla. Lo que sea que tengamos que enfrentar. Mira que en Éxodo, en todo el capítulo 3, yo solamente quiero resumirte porque la historia del llamamiento de Moisés pues es bien larga y de muchas maneras la hemos estudiado, ¿sí? Entonces, Dios hace ese llamado a Moisés. Recuerda que el pueblo de Israel ya llevaba 400 años de esclavo y llega el tiempo de ser sacados de la esclavitud. Entonces Dios encomienda a Moisés una tarea: sacar al pueblo. Pero sacar al pueblo conllevaba también algo muy tenaz, y era que Moisés tenía que enfrentar ¿a quién? Al faraón. No era cualquier faraón. A todos sabemos quién era este hombre, bien soberbio, bien altío, ¿ya? Entonces, cuando Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer, mano, ¿qué hace Moisés? Él no se sentía preparado, ¿cierto? Moisés dice: Señor, mira bien si soy la persona indicada. Señor, envía a otro. Señor, es que yo ni hablar sé siquiera. Bueno, una cantidad de cosas. En definitivas, Moisés se menospreciaba a sí mismo. Él no creía que estuviera capacitado para enfrentar esto, que hubiese sido entrenado para algo una tarea tan titánica. Es que no era cualquier cosa. Pero él no creía que estuviera preparado para eso. Pero, ¿qué nos deja ver la historia? Efectivamente, Dios, a través de Moisés, lo hizo. Entender varias cosas. Ahí era que, bueno, obviamente no era en la capacidad de Moisés. No era por su capacidad. Pero algo tremendo es que, mira, todos los años que Moisés tuvo que vivir en Madián, pastoreando las ovejas de su suegro, sucedieron muchas cosas durante ese periodo de tiempo cuando él tiene que huir de Egipto. ¿Recuerdan esa parte? Va a matar a un egipcio y tiene que huir. El tiempo que él vivió en la casa del faraón, siendo llamado hijo de la hija del faraón. Todas las cosas, 1000 cosas que la Biblia nos narra, algunas, otras no nos las deja ver. Pero tantas cosas en la vida de Moisés, al punto de llegar Moisés a tener el valor de enfrentar al faraón cara a cara, y decirle con un denuedo tremendo. Recuerden que denuedo es que valentía, la valentía que viene de parte de Dios. Y se enfrentó a él, no una ni dos veces, muchas veces, cara a cara con Faraón. Y en una de las tantas veces, lo narra allá la escritura en Éxodo capítulo 7, le dice: Faraón, así te dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Y vamos a adorar a Dios 3 días de camino en el desierto. Ay, Faraón se le enfurece. ¿Cómo así? Si ustedes van a ofrecer sacrificios, los ofrecen aquí en Egipto. Moisés le dice: no, nosotros no vamos a ofrecer aquí aquello que para ustedes es una abominación. No lo ofrecemos acá. 3 días de camino. Más adelante, otra vez, viene delante de él y le dice: vamos a adorar a Dios. Y por lo que había sucedido en Egipto y todas las maravillas que habían acontecido, entonces Faraón le dice: bueno, pero se van solamente ustedes, los varones. Y Moisés le dice: no, Señor, nos vamos todos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros ancianos, los camellos, nos vamos todos, no queda nada aquí. ¿Qué no se van? Listo. Más adelante vuelve otra vez y lo enfrenta. Y Faraón le dice: bueno, se van, pero no se llevan nada.
Dijo, nos llevamos todo, porque con nuestros animales vamos a ofrecer sacrificio a Dios, no se queda ni una pezuña. Mira, fueron muchas circunstancias. Pero, ¿cuántas cosas en el caminar de Moisés con Dios y en su entorno y en lo que venía ocurriendo de maneras extrañas, ¿sí? Como Dios nos prepara, de maneras extrañas las cosas que suceden, Moisés había sido preparado y entrenado por Dios. Por eso Dios no se equivocó cuando lo llamó, porque ya en su vida habían ocurrido cosas que eran necesarias de parte de Dios para enfrentar este llamado tan tremendo y tan maravilloso. Entonces, era tan tremendo que el faraón llegó a ver a Moisés como un Dios, porque el Señor se lo dijo, yo te he constituido Dios para faraón. Y faraón no quería ver a Moisés, cada que lo veía sabía que tenía que enfrentarse quién sabe cuántas cosas, al punto tal que Moisés era tenido como un hombre de respeto en Egipto. Pero ¿de dónde salió todo eso? Si al principio era un hombre que se creía incapaz, que no quería enfrentar esto. Y es aterrador, es sorprendente cuando Dios te pone a ti, me pone a mí frente a la circunstancia y de momento no soy capaz y viene la tristeza y viene el dolor, pero en el camino Dios me deja ver y te deja ver que sí, que tenemos que confiar en lo que Dios ha ido haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nada de lo que ha venido ocurriendo durante todos estos años ha sido en vano, que la mano de Dios ha estado adiestrándonos, preparándonos para la batalla. Aunque al principio no voy a ser capaz, no voy a ser capaz. Entonces, definitivamente Moisés había sido preparado y entrenado por Dios y él mismo lo ignoraba. Ahora, hay otro personaje en la escritura, ¿sí? Allá en el libro de Jueces, en el capítulo 6, un hombre llamado Gedeón. Su nombre traduce guerrero poderoso. Ahora, mira lo que ocurre acá. La nación de Israel, por su desobediencia y su rebeldía ante Dios, estaban siendo atacados, una cantidad de enemigos, pero lo que nos narra aquí en el Jueces capítulo 6 es acerca de los madianitas. Y la gente de Madián llegaba allí ante los israelitas cuando tenían o veían que algo habían sembrado y ya estaba en cosecha, y les quitaban todo, arrasaban con todo, no les dejaban nada. Era tanto el miedo, era tanto el terror que tenían los israelitas con los madianitas, que narra Jueces capítulo 6 que se fueron a vivir a las montañas, a los peñascos, a las cuevas, llenos de miedo, aterrorizados. Entonces, versículo 11, 6:11, Jueces 6:11, mira lo que dice. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiserita. Gedeón, su hijo, ojo a esto, dice, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Algo aquí bien, ya seguimos ahí con el versículo 13. Algo aquí bien bonito, y es que mira lo que Gedeón estaba haciendo. Estaba sacudiendo el trigo. ¿En dónde? En el lagar. El lagar no es un lugar para sacudir trigo. Recuerden que el lagar es un tanque donde se depositaban las uvas, ¿sí? Y allá eran machacadas, etcétera, etcétera, para sacar de allí el zumo y el vino y todo esto. O sea, eso es un tanque.
para tú poder sacudir el trigo, no te metes en un lugar encerrado, tienes que hacerlo en un lugar abierto, porque tiran el trigo, ¿sí?, a lo alto, y el mismo viento esparce, separa el trigo de la paja. Pero él está allí. O sea, lo más seguro es que está cogiendo trigo y hay miedo en él. Dice ahí, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le acerca a un hombre que está amedrentado, escondido, y le dice: varón esforzado y valiente. Qué simpático, ¿no? Y qué lindo Dios, que en medio de todo esto y en medio de la situación y del dolor y de la preocupación, lo que sea, se acerca a tu vida y a mi vida y te dice a ti, mujer esforzada y valiente, y a ti, varón esforzado y valiente. ¿De dónde? Mira lo que responde Gedeón: ay, Señor mío, mira esto tan triste. Si Jehová está con nosotros, si tú estás en el asunto, si Jehová está viendo lo que está pasando, ¿por qué? Los por qué que vienen tanto a nuestras vidas en esos momentos. ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres han contado? Y qué confianza la de Gedeón, ¿no? Entonces decían que nuestros padres nos han contado, decían: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mira cómo se está sintiendo Gedeón. Totalmente, completamente abandonado. Y le dice: varón esforzado y valiente, y está por ahí escondido. Entonces, versículo 14 dice: mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿De dónde fuerzas? ¿Con qué? No soy capaz. He aquí, mi familia es pobre en Manasés. O sea, una familia insignificante, una nación insignificante. Dice: y yo, el menor de la casa, o sea, el más insignificante. Créeme, uno se siente así. En el momento, ¡pay!, como que no hay de dónde, no hay fuerzas, y el desespero y la cosa. Y mira lo que Dios le dice: ciertamente yo estaré contigo. Ah, qué bonito eso. Y por eso te decía ahorita, es necesario escuchar a Dios y estar atento a lo que Dios me ha dicho, porque lo que Dios me ha dicho tiene que ser suficiente. Ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Qué palabra tan maravillosa. Y uno se pone a imaginarse a Gedeón en la condición que él está asumiendo, las palabras que está diciendo. Dios no se pone a discutir en lo que Gedeón está diciendo. Ay, no, Gedeón, qué pesar, sí, yo te entiendo, no, me da una lástima verte así, y yo entiendo a él. No. Dios insiste en lo mismo. Créeme que uno a veces como que quiere que de alguna manera, no sé cuál es la palabra correcta, pero como que Dios me acolite, me alcahuete, no sé cuál sea la palabra, como el berrinche, por decirlo de alguna manera.
Pero Dios dice, no, 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 no. Tú eres varón esforzado y valiente. Yo estoy contigo. Vas a pasar al otro lado. Vas a vencer. Lo vas a hacer. Entonces, en el capítulo 7, de ahí del libro de Jueces, mira que sucede algo, y es que Gedeón empezó a convocar gente. Llegan 32,000. Y Dios le dice, mira, Gedeón, eso es mucha gente. Y eso que se iba a enfrentar a los madianitas. Eso era un río de gente. Diles que los que tengan miedo se pueden ir. Bueno, Gedeón no sé qué pensaría, cuántos tendrían miedo. En todo caso les dice, pues bien, se le van 22,000. Me quedan 10,000. Va para adelante. Bueno, Gedeón, eso es mucha gente. Llévalos al río a que tomen agua, y necesito que estés atento a algo. Mira quienes llegan y se tiran allá a tomar del agua y quienes la sacan con su mano. Pues bien, solamente 300 de esos 10,000 sacaban con su mano, tomaban del agua. Los otros se mandaron allá. Digo, pues bien, los que se mandaron allá, que se vayan a sus casas. Y con esos 300. Y va Gedeón. Y les dice lo que tenían que hacer. Lleven trompetas, lleven antorchas, vasijas de barro, y hagan lo que yo voy a hacer. Y Gedeón da un grito y dice, por Jehová, y por la espada de Jehová y por Gedeón. Y todos hicieron lo mismo y rompieron sus cántaros y sus antorchas, las tomaron en sus manos y empezaron a tocar las trompetas, y los madianitas empezaron a matarse entre ellos mismos. O sea, fue una cosa maravillosa. Tú lees esa historia y quedas impactado de lo que Dios hace. Tanto así, tanto fue el valor, el arrojo de Gedeón, ese Gedeón que estaba escondido y que decía, yo no puedo, yo no soy capaz, tú no estás con nosotros, tú nos abandonaste. En el capítulo 8, Jueces 8, versículo 2, los israelitas dijeron a Gedeón, sé tú nuestro Señor, y también tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Versículo 23 dice, pero Gedeón respondió, creo que el otro era el 22, Jueces 8, 22. Pero Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo, Jehová será vuestro Señor. ¿De dónde llegar hasta ese nivel tan tremendo? Pues bien, lo bonito aquí es poder entender que cuando Dios llama a alguien, Dios mismo lo ha preparado, Dios mismo lo ha entrenado, Dios mismo lo ha capacitado. David, que fue víctima del menosprecio. La Biblia dice en el Salmo, bueno, estoy hablando de otra persona, ya hablamos de Moisés, Gedeón, quiero hablarte de David. ¿Sí? Solamente te estoy mostrando que realmente Dios no se equivoca cuando te llama. Dios no se equivoca cuando nos pone frente a un reto. El mismo David, que tuvo que vivir tanto menosprecio, y no sé, nos deja ver la escritura algunas cosas ahí como bien extrañas. Él dice en el Salmo 55:5, mira lo que él dice de su madre. Lo único que habla David de su madre está aquí en este versículo. Dice, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Mira lo que él dice. Y más adelante, cuando el profeta Samuel es enviado a la casa de Isaí, Isaí era el padre de David,
Recordemos que la orden es: trae a todos tus hijos. Y este Isaí los llama a todos menos a David. Cuando el profeta ve que Dios no le da luz de a quién va a ungir como rey, tiene que preguntarle a Isaí: bueno, ¿es que tú no tienes otro hijo por ahí? Ah, sí. El menor, pero está cuidando las ovejas. Más menosprecio. Luego, cuando su padre Isaí envía a David a que lleve provisiones a sus hermanos que están allá supuestamente enfrentando al ejército enemigo, ¿sí? Los filisteos, y gracias, me he olvidado. Están enfrentando allí los filisteos y todo ese asunto con Goliat. Cuando escuchan sus hermanos que David está preguntando acerca de, bueno, ¿cómo es el asunto? Los hermanos lo tratan con un menosprecio, le gritan y lo humillan delante de los demás soldados. Como que complicado, ¿no? Esa parte con su familia. Ahora, la tarea de cuidar las ovejas, que era la tarea que tenía David, era tenida como una de las tareas más insignificantes y de menosprecio. Eso era el cuidar las ovejas. Pero piensa en algo, ¿sí? Allí está David, en medio de una cantidad de situaciones peligrosas que tenía que vivir cuidando las ovejas. La escritura nos deja ver, y el mismo David narra, ¿sí?, que él se enfrentaba al oso o al león. Y si tenía que arrancar una oveja de las fauces, la arrancaba. Me lo imagino allá con su onda, quizás apuntando a un árbol, ¿sí?, para poder en algún momento, con esa puntería, quizás defenderse de algún animal de presa. Me lo imagino allí cuando combatía con esos animales, el terror que podía atacarlo a él. Me lo imagino también en algunos momentos de tranquilidad allí, tocando el arpa, aprendiendo a tocar el arpa. O sea, muchas cosas en medio de estar cuidando ovejas. Pero creo que en ningún momento David, viviendo esas situaciones tan complejas, se imaginaba que esa puntería que estaba adquiriendo allí era la que lo iba a llevar a matar al gigante. Que el tocar el arpa, como llegó a tocarla, era lo que le iba a abrir las puertas para entrar al palacio y servir allí al rey. Y lo que Dios le iba a enseñar allí. Que enfrentarse al oso y al león era necesario para poder estar preparado para cuántas batallas tuvo que librar David como rey de Israel. Pero todo eso lo tuvo que aprender y adquirir viviendo momentos muy complicados, muy difíciles. Y allí fue donde Dios preparó su vida de maneras muy extrañas, que quizás en el momento él no las comprendía, pero que lo comprendió después. Entonces, la situación que tú estás viviendo, la situación que estoy viviendo, no es en vano, porque Dios no solamente me deja ver que me ha ido preparando para lo que estoy viviendo, sino que también me está haciendo más fuerte, porque vendrán otras cosas que son necesarias enfrentarlas. Y hubo un momento en la vida de David cuando David se fingió loco. Está allí en primer libro de Samuel, en el capítulo 21, versículo 13. Te cuento el contexto inmediato para llegar a esto. David viene huyendo de Salomón, que lo quiere matar, de Saúl. Lo quiere matar. Entonces,
Él viene en una huida por un lugar y por otro. Y en toda esta huida, David desciende a Gat. Ojo a esto. Porque si tú recuerdas la historia, Goliat era de Gat. Era su guerrero. Era su soldado. Y David les había matado a su soldado, a su guerrero. O sea, en Gat no querían a David. No querían ver muerto. Pero allá llegó. Entonces empieza el rumor que David está en Gat. Entonces David dice, nada que hacer. O sea, ¿cómo me enfrento aquí a esta gente? Él estaba solo. Y el hombre se idea esta. Primera de Samuel 21:13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas. Y dejaba correr la saliva por su barba. ¿Te lo puedes imaginar? Qué espectáculo, ¿no? Le tocó hacerse el loco. Moraleja de esta historia. Hay situaciones en las que es mejor hacernos los tontos. Hay situaciones en las que es mejor hacernos los locos. Porque hay peleas que Dios no nos ha llamado a que las peleemos. Hay cosas en las que Dios no nos está metiendo. Somos nosotros. Por nuestro orgullo, por nuestra prepotencia. Somos nosotros muchas veces por la soberbia, por la terquedad, que nos vamos metiendo en cosas. Y nos encontramos peleando no la batalla a la que Dios me quiere enfrentar, sino a la que yo mismo, por terco, por necio, por rebelde, por orgulloso, por lo que sea, me metí ahí. Entonces, no esperes que Dios te fortalezca, que Dios te dé lo necesario, que Dios te levante, que Dios te saque, que Dios pelee por ti en algo en lo que Dios no te ha dicho, mira, métete en eso. No lo esperes. Porque así no funciona Dios. Y hay momentos, créeme, que si Dios no te está diciendo, Dios no te está encaminando a eso, mejor hazte el loco. No te metas donde Dios no te ha llamado, para que no sufra las consecuencias. Yo recuerdo, en cuanto a Pablo Escobar han habido muchos documentales, ¿sí? Demasiados. Pero me impactó una vez que escuché a quien era el director de la policía en ese tiempo y dijo, después de que Pablo Escobar había muerto y todo, y la condición, el sobrepeso tan tremendo que tenía, la barba, bueno, todo eso. Y dice el director de la policía, si Pablo Escobar hubiese cogido un costal, se hubiese echado al hombro y hubiese salido por las calles, hubiese pasado por el lado nuestro y no lo hubiésemos reconocido. Pero él decidió enfrentarse y pelear. Ya la tenía perdida. Pero a veces nosotros no entendemos eso. Quizás no es tu pelea. Y que no es ahí donde Dios te está introduciendo, que eres tú mismo. Porque te cuesta pedir perdón, porque te cuesta agachar la cabeza, porque te cuesta ser humilde, porque te cuesta tomar decisiones valientes, santas, delante de Dios. Y estás tomando otras decisiones, haciendo otras cosas, metiéndote en pecado. Y te metes en problemas. Hazte loco más bien. Y mira, esquiva eso. Porque Dios ahí no te está introduciendo. Es tu rollo. ¿Sí? Y mira, hay otras situaciones donde la mejor victoria es perder. Pareciera ilógico, pero muchas veces Dios lo considera necesario
para lo que está por venir, para lo que Dios está haciendo. Como lo dijo el profeta Maturana, perder es ganar. ¿Sí recuerdan? Perder es ganar un poco. Ahora, si no lo crees, pregúntale a Job. ¿Cuántos no sabemos lo que le ocurrió a Job? Y perdió sus hijos, perdió sus posesiones, perdió sus siervos, perdió su salud. Dijo que no se le fue su esposa, ahí estaba, martillándole. Maldice a tu Dios y muérete. Pero lo pierde todo. Pero finalmente lo mejor era perder. Porque lo que vino al final fue la gloria misma de Dios. Entonces, si en este momento estamos perdiendo, vuelvo y te digo, si estamos encaminados, enrutados en aquello en lo que Dios nos está ciñendo y nos está llevando, si de momento estamos perdiendo, con Dios no perdemos, con Dios siempre ganamos. Así no lo entiendas ahora, lo entenderás después, porque bendito sea Dios, que es el que me entrena y el que me prepara para la batalla. O sea que con Dios no perdemos, con Él siempre ganamos. Pregúntaselo a David también. En esa huida de Saúl, perdió sus amigos, tuvo que dejar a Jonatán, que era su íntimo, tuvo que dejar su familia, la posición que él tenía, una cantidad de cosas. Pero mira al final lo que Dios hace, porque con Dios perder es ganar. Pregúntaselo a Noemí, recuerdan la historia, salen de su tierra, de Belén, que traduce casa del pan. Había hambre. Y en ese camino perdió su esposo, perdió sus hijos. Y llegó sin nada y brava con Dios. Bueno, la historia aterriza en que ella llegó a ser la bisabuela del rey David. Algo bien bonito ocurrió en esa historia. Entonces, mira, Dios mismo sufrió el tener que entregar a su hijo a humillación, a dolor, a muerte. Dios mismo lo sufrió. Jesús mismo, en el momento en el que Él mismo consideró que era la copa que Él no quería beber. En ese mismo momento experimentó lo que era estar separado del Padre y ser visto y ser tratado como un pecador. Pero mira la victoria tan grande que trajo la cruz del Calvario. Incomparable, inigualable. Termino con esto. Segunda de Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahí está esto resumido. Al fin y al cabo, Dios nos llamó. Y bendito sea el Señor, mi protector. Él es quien me entrena y quien me prepara para combatir la batalla. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Vamos a estar de pie y oramos a Dios y le damos gracias